Saludos, muy buenas tardes Europa, buenas noches Europa, buenas tardes Ecuador. Ya tenemos el jet lag en lo alto. Empezábamos la semana pasada nuestra primera emisión de Piel Roja después de las elecciones diciendo que por fin pues, podíamos tener alguna buena noticia porque bueno, teníamos a nuestro admirado Ronnie Aleaga en el espacio para poderlo entrevistar y lo felicitábamos porque siempre es bueno que gente joven entre a formar parte de la política. Él ya tenía 2 años en la Asamblea y pues ahora resultaba electo y era un tema que nos alegraba porque creemos que es bueno que se produzcan esos procesos. Pero hoy tenemos que empezar el programa pues ya diciendo que no vienen motivos de alegría porque volvemos al formato antiguo de lo que está pasando en Ecuador y en otros países de Latinoamérica. El llamado lawfare, la llamada guerra jurídica, judicialización de la política, vuelve otra vez a atacar al progresismo, a las filas correístas, en la lista 1 Centro Democrático. Y para poder hablar de este tema hoy tenemos un ilustre compañero, digo compañero porque es un miembro del Estado.net, muy querido por todos nosotros, con el cual he tenido la suerte de escribir algunas cosas conjuntamente a veces y siempre aprendo de su gran conocimiento. Carlos Martínez, politólogo, abogado en funciones y un gran conocedor, y alguna vez le he leído que es sufridor de lo que está pasando en Ecuador. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Hola Manel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, depende del uso horario donde estamos ahora. Pues sí, ahora en el Ecuador mismo, a la expectativa, ¿no? Todos expectantes con estos nuevos fuegos artificiales que se dan en torno al proceso electoral. Justamente creemos que lo están haciendo para tapar todas las falencias que tiene este gobierno en torno a la pandemia del COVID, la importación de vacunas y otras muchas cosas más que están tratando de hacer por debajo de la mesa. Vamos a entrar en materia, Carlos, porque sabes que Piel Roja es un formato de sobre unos 40 minutos para que la gente tenga tiempo de verlo entero de una sola tirada. Entonces, la primera pregunta que te hago que es, Carlos, ¿el binomio de la esperanza es ya oficialmente el ganador de la primera vuelta? Legalmente aún no, porque el CNE o el Consejo Nacional Electoral aún no se ha pronunciado con los resultados oficiales. Pero extraoficialmente a todo el país y a todo el mundo le consta que con ese porcentaje de votos que tiene una diferencia de más de 12 o 13 puntos sobre el segundo, sabemos que es el virtual ganador y está en primer lugar. El resultado que se ha obtenido en la Asamblea Nacional, tanto de asambleístas nacionales como provinciales, ¿deja un periodo a una legislatura convulsa o se prevén posibilidades de, digamos, de paz legislativa? Bueno, la conformación actual de la Asamblea, de acuerdo a estos resultados, en los que la lista del candidato ganador de Centro Democrático, Fuerza Compromiso Social, ha alcanzado 49, 50 asambleístas, que no es la mayoría de asambleístas, pero tendrá que tender puentes, sobre todo hacia las facciones de izquierda, que están representadas también en la Asamblea. Dependerá también un poco de las movidas políticas, de las habilidades políticas, el poder suscitar que se pueda trabajar en conjunto con todos los asambleístas de la tendencia, ¿no? Durante los primeros días posteriores a la publicación de los primeros resultados, ¿se filtró interesadamente que Yacu Pérez era el que ganaba el segundo puesto o fue porque así era? Mira, yo le atribuyo esta noticia a dos vertientes. La una vertiente, la menos creíble, que fue una tontería del CNE. Y la segunda, que fue una noticia dirigida, propiciada por el CNE para crear este ambiente de zozobra electoral. ¿A quién representa Yacu Pérez? Yacu Pérez no representa, creo que a la mayoría del indigenado de este país.
Yacu Pérez es un mestizo que se ha tratado de convertir en indígena, cambiando su fisonomía, dejándose crecer un poco el pelo, cambiándose de nombre. Yacu Pérez está representando actualmente los intereses de una derecha escondida atrás de él, de las ONGs que lo apoyan desde los Estados Unidos, disfrazado de ecologista, ¿no? Ese es su bagaje. Yacu Pérez ni siquiera fue apoyado por la totalidad de los movimientos indígenas cuando fue designado para que sea candidato, porque él no fue elegido en elecciones primarias, fue designado por un consejo que se reunió, excluyendo a algunos importantes miembros, representantes de la comunidad indígena del Ecuador. Izquierda Democrática es un partido de izquierda, tiene el nombre y ¿qué segmento representa? Bueno, la Izquierda Democrática es un partido con tradición en el Ecuador. De hecho, en la última república, este tiempo que yo llamo después de los años 70, la última dictadura militar que se inició con el presidente Jaime Roldós, cuando ganó la elección presidencial Rodrigo Borja Ceballos, hasta antes de que gane la primera elección Rafael Correa había sido el mejor presidente que tuvo este Ecuador en este tiempo. Desgraciadamente, en esta elección, el candidato Javier Hervas no es una persona afiliada al partido Izquierda Democrática. Fue un representante del empresariado quiteño que eligieron porque no tenían otro candidato y así lo pusieron a él a terciar como candidato. Muchos dicen que ha sido el outsider, el triunfador, pero sus declaraciones dicen que no es de izquierda. Dice que hay que luchar justamente contra la izquierda que representa a Rafael Correa y a Andrés Arauz. Entonces, una persona que se dice de izquierda, que corre unas presidenciales por un partido de izquierda y que tenga este tipo de declaraciones y salga luego en un TikTok bailando con Yacu Pérez, no es precisamente un candidato de izquierda. Yacu y Lasso y Hervás harán un frente común contra el correísmo en segunda vuelta, ¿o crees que el electorado de estos tres partidos no hará caso a las postulaciones de sus líderes? Mira, es muy probable que entre ellos tres pretendan hacer este acuerdo, pero de ahí a que el electorado de cada uno de ellos responda a ese pedido, yo la veo muy difícil. En primer lugar, porque tenemos que ser claros y sinceros. Nuestro país, el Ecuador, a pesar de muchas cosas y tal vez los dardos que me lleguen por decir lo que voy a decir, es un país altamente racista. Y segundo lugar, es un país donde predomina la religión católica o la religión evangélica. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos dos problemas graves en esta supuesta unión de estos tres personajes. Porque la peluconada, como llamamos en el Ecuador, la gente que vive en la zona de San Borondón, en Guayaquil, en la zona de los valles, en Quito, jamás, te lo aseguro, quieren tener un presidente indígena. Número uno. Número dos, los católicos y los evangélicos están en contra del aborto. Y abiertamente, el único que ha dicho que está en contra del aborto de estos tres personajes es Guillermo Lasso. Yacu Pérez sale en un video, en una entrevista, diciendo que él está en favor del aborto hasta los 4 meses de gestación sin ninguna circunstancia adicional. Entonces, estos dos temas son definitivamente los que más van a influir en el momento de que los electores de estos tres personajes quieran decidir su voto. Muchos se irán con Andrés Arauz porque ven en Andrés Arauz la alternativa del regreso de la Revolución Ciudadana. Pocos irán con Yacu Pérez por saber lo que está defendiendo, el aborto, lo digo. Y los electores de Guillermo Lasso no votarán ni por Arauz ni por Yacu Pérez. Los electores de Guillermo Lasso irán por el voto nulo. Entonces es esta situación la que se presenta, ¿no? Entonces puedo entender que la opción, o sea, el votante que eligió a Yacu Pérez o a Izquierda Democrática en su mayoría
quizás lo votó como una opción menos mala que Guillermo Lasso. Sí, es muy probable. Entonces ellos votarán, mira, por la tendencia izquierda de los electores, tanto de Hervas como de Yacu Pérez, tenderán a votar por alguien de izquierda, y el único de izquierda es Andrés Arauz. El resto no van a votar por Lasso, van a votar nulo. Que Lenín Moreno estuviera como 4 o 5 días antes de las elecciones en el Ecuador el pasado 7 de febrero, o 6 o 7 días, ahora no recuerdo la época o el día exacto, pero sé que era como una semana antes, en Estados Unidos sentado con Almagro, ¿es altamente sospechoso? Totalmente, totalmente. Sobre todo porque Lenín Moreno viajó a los Estados Unidos diciendo en el Ecuador que iba a contratar las vacunas para contrarrestar el COVID. Ese fue el mensaje que dejó cuando se fue de viaje. Pero luego se encuentra que se reúne con Almagro y también ha tenido reuniones con su ex ministra de gobierno, María Paula Romo, donde se supone que ha estado orquestando todo el tema de la noticia que ahora ya está bastante difundida sobre una supuesta apoyo de campaña económico por parte de un grupo terrorista colombiano. Sí, a este tema quería entrar, pero antes de entrar en este tema, no lo sé, por ejemplo, aquí en España se han comprado millones de vacunas y no va el presidente a tratar ese tema, va el ministro del rango, o en este caso se ha hecho pues a través de la Unión Europea, que por decirlo de alguna manera ha comprado un pack, o sea que poca credibilidad tiene que esta visita de Lenín Moreno con ese pretexto, porque además, ¿dónde están las vacunas? ¿Es que se ha empezado a vacunar ya en Ecuador? Bueno, es terrible, ¿no? Eso es algo que abona más a la falsedad de la declaración de Lenín Moreno del motivo de su viaje. En primera instancia se había dicho que se habían comprado vacunas por X cantidad. Finalmente dijeron que eran 86.000 vacunas. Luego de eso arribaron al país 8.000 vacunas, que ya se generó otro escándalo aquí en el país, porque esas 8.000 vacunas no fueron distribuidas a los centros de salud populares. Fueron distribuidas a clínicas privadas. De hecho, la primera clínica privada en recibir un lote de vacunas fue una clínica privada en los valles de Quito, donde estaba aislada la mamá del ministro de Salud y otros familiares. Entonces, así se han ido terminando esas 8.000 dosis entre la cúpula militar, la cúpula policial, unos que otros médicos, porque no se las han aplicado a todos los médicos que están en primera línea, y no sé el saldo de vacunas cuál sea, pero actualmente no hay una importación de vacunas en camino. El Ecuador sigue sin vacunas, la gente se sigue contagiando, la gente se sigue muriendo. Aquí en mi ciudad, en Guayaquil, hay noticias de que hay 77 a 80 muertos por día y más de 1.200 contagios todavía. La gente sin vacunarse. Bueno, ahora sí vamos a volver a lo que anunciabas hace 2 preguntas. Parece que se repite el libreto, ¿no? Se crea una noticia falsa y a partir de ahí empieza todo lo que vendría a ser el lawfare de nuevo. ¿De qué están tratando de acusar esta vez al candidato que ya venció en primera vuelta, Andrés Arauz, con el binomio de la esperanza? Bueno, ahora esta noticia falsa, porque ya se ha demostrado la falsedad de la noticia, ya hablaremos de eso más adelante. Ahora, respondiendo a tu pregunta, lo que se pretende acusar es de un aporte económico a la campaña de Andrés Arauz por un valor de $80.000. Para esto muestran como prueba un video que a todas luces ya se ha demostrado su falsedad, por la vestimenta de los supuestos guerrilleros, por el logotipo de los supuestos guerrilleros, e incluso por el fondo del video donde cantan unas aves que ya está demostrado que son endémicas del Ecuador y que en Colombia no existen. Entonces, ¿qué credibilidad tiene esa historia con el fiscal de Colombia viajando, corriendo para entrevistarse con la fiscal del Ecuador para traer una serie de pruebas que estarían bajo ninguna cadena de custodia?
Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que retrotraernos un poco en la historia. Cuando Rafael Correa fue presidente de este país y hubo esa salvaje incursión militar colombiana en territorios ecuatorianos en época del presidente Álvaro Uribe, no podemos negar ahora el vínculo entre el fiscal Barbosa de Colombia con Álvaro Uribe. Y ellos están orquestando esto por el odio que tienen a Correa a la Revolución Ciudadana. Ya pretendieron una vez con los famosos discos duros de las computadoras del comandante Raúl Reyes involucrar a Correa en un tema similar, lo cual no lograron nunca porque son pruebas forjadas y estas pruebas fácilmente son echadas abajo. Lo mismo está ocurriendo ahora. Imagínate tú, acusar de recibir una ayuda de $80.000, cuando aquí se ha venido diciendo durante 4 años que Rafael Correa se llevó $70.000 millones. ¿Para qué necesita 80.000? Pero explícanos un poco cómo es el entramado. Es decir, se le acusa a que la candidatura de Andrés Arauz habría recibido esos $80.000 y yo tengo entendido que un candidato, es decir, no puede ser juzgado en el momento que es candidato en ese periodo electoral, salvo que fuera un delito flagrante que cometiera en ese momento. Estás en lo cierto, Manel. Ningún candidato puede ser juzgado, puede ser llamado a la justicia, a no ser que sea sorprendido en un delito flagrante. Y no en cualquier delito, son también delitos contra la vida, delitos especiales. En segundo lugar, para responder un poco a tu pregunta, la supuesta ayuda económica ha sido facilitada por uno de los comandantes del ELN, de apodo Uriel. Pero tampoco se han fijado, ¿no? Porque decimos aquí en el Ecuador que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Acusan en esta supuesta falsa noticia, que Uriel ha entregado los $80.000. Y Andrés Arauz es candidato a partir de diciembre del año 2020. Y Uriel ha sido abatido en octubre del 2020. Entonces tendría que haber resucitado para poder entregar el dinero. Entonces entendemos que el candidato es inviolable, en ese sentido no se le podría juzgar, pero ¿podría actuarse contra el partido que lo cobija? Podría, habría esa posibilidad, pero aún siendo así, inclusive, tendría un gran trabajo que hacer la investigación policial y la fiscalía en este país, porque tendría que demostrar el momento exacto y el lugar y quienes participaron de la entrega del dinero. Es decir, el supuesto comandante Uriel, que como ya te dije, fue abatido en octubre del 2020, y el representante del movimiento Centro Democrático, que haya recibido el dinero, que tengan prueba cierta de ese dinero, de dónde está depositado, de qué ruta siguió el dinero, lo cual es improbable demostrarlo porque no existe. Y además, ya sabemos en este gobierno que estamos viviendo en el Ecuador, presos de una inseguridad jurídica fatal, que juzgan con sus propios jueces de acuerdo a su banalidad, podrían inventarse cualquier cosa, no solamente valerse de esta mentira que ya se les cayó, ya se les está desbaratada, ¿no? Claro, vuelve a ser una vez más lo de la máxima aquella de difama que algo queda. Entonces, durante todas estas semanas se está manchando el buen nombre de Andrés Arauz y la candidatura que él representa. Y bueno, pues siempre puede haber quien dé pábulo a esas noticias y pues su voto lo acabe cambiando. Vamos a volver al tema que ahora es muy candente, que está con mucha preocupación, que vendría a ser el que, bueno, ayer domingo, día 14, Día de los Enamorados y la Amistad, se han realizado votaciones en Cataluña, donde las elecciones cerraron a las 8 de la tarde y a las 12 de la noche teníamos el conteo cerrado y sabíamos exactamente quiénes eran, pues los que han tenido la suerte de ganar y quiénes han perdido. Pero era ya un conteo totalmente cerrado. Aquí estamos hablando de que estamos en 8 días después y ahora se anuncia, por petición de algunas candidaturas, que se va a hacer un conteo voto a voto
creo que es de toda la sección de Guayaquil y de 16 provincias, el 50%. No sé qué me puedes explicar de eso, Carlos, porque yo es que eso no lo acabo de entender. Pues bien, es posible, de acuerdo a la ley, al Código de la Democracia, los parámetros electorales que rigen en este país, que a solicitud de alguno de los candidatos que han participado en una lid electoral con prueba suficiente de actas que puedan demostrar que ha habido una inconsistencia o una irregularidad, se solicite al Consejo Electoral que abra determinadas urnas para verificar ciertas actas. Pero esto no puede hacerse así como se ha montado este show de reunirse dos candidatos, en este caso Yacu Pérez y Guillermo Lasso, con el aval de los observadores de la OEA y mediando el Consejo Nacional Electoral, y llegar a un supuesto acuerdo en el que ellos han decidido abrir el 100% de las urnas de la provincia del Guaya y en otras 16 provincias el 50% de las urnas. Este fue el show con el que nos sorprendieron luego de esta reunión que tuvieron, de este acuerdo que tuvieron. Ya Guillermo Lasso se ha dado cuenta, o sus asesores seguramente le han advertido, de la ilegalidad de este supuesto acuerdo. Tal es así que ayer 14, como tú decías hace un momento, Día del Amor y la Amistad, se produce ya el divorcio amoroso entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Pero esto suena más bien a una pelea de camarilla, ¿no? Es decir, que esta pelea va a durar pocas horas. Bueno, lo que te hacía referencia se ha verificado el día de ayer mediante una carta firmada de puño y letra de Guillermo Lasso, dirigida al Consejo Nacional Electoral, en que yo rescato los 3 puntos más importantes de esta carta. El primero, el que dándose cuenta Lasso que no puede haber un acuerdo supralegal en cuanto al Código de la Democracia, que pertenece al derecho público y que no te permite hacer cosas que no estén definidas en el derecho público. En segundo lugar, rescato también que dice que si acaso Yacu Pérez piensa que hay irregularidades cometidas en ciertas circunscripciones electorales, él debería mostrar las pruebas fehacientes con las actas que constituyen la irregularidad. Y en tercer lugar, y para mí también muy importante, dice en esta carta Guillermo Lasso que él no está de acuerdo en que se pretenda judicializar a Andrés Arauz, virtual candidato ganador de la primera vuelta electoral, con esta farsa que se ha montado de la denuncia del ELN y el apoyo económico a la campaña de Arauz, porque esto crearía un nefasto precedente electoral, así lo dice. A ver, yo me imagino que a estas alturas, como no desconozco exactamente el funcionamiento interno del CNE a nivel del Ecuador, aquí, por ejemplo, o sea, si una hora después de que se hayan hecho unas elecciones, evidentemente se pueden repasar papeletas si tuvieran algún tipo de impugnación o lo que sea, o podrían hacerse pues alguna acción mayor, pero ya todo eso está informatizado de manera que si hubiera algún incidente, todo eso está debidamente custodiado. Claro, lo que me preocupa es que esta semana hemos visto imágenes de seguidores de Lasso y de seguidores de Yacu Pérez a la puerta del recinto donde están esas papeletas, que, bueno, pues cualquier acción humana, digamos, de vandalismo podría dar al traste con todas esas urnas, todas esas papeletas, ¿y qué pasaría entonces? Bueno, efectivamente el riesgo existe, pero de que se lleve a la práctica es muy poco probable. Te lo digo porque las experiencias anteriores en elecciones en las que también ha habido incidentes del tipo que se está manejando ahora, siempre han estado ahí presentes las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son ninguna garantía de nada, pero el pueblo ecuatoriano tiene más que respeto, temor a ser atacado por las Fuerzas Armadas. De hecho, en octubre de 2019 dejaron 11 muertos cuando sacaron las Fuerzas Armadas a las calles, ¿no? Entonces, no creo que se produzca este acto vandálico de hacer desaparecer las urnas por parte del pueblo. Lo que sí podría hacer es el propio CNE desaparecer las actas. Lo cual sería doblemente terrible.
Si no he leído mal, se dice que a partir de mañana, día martes, es cuando empezaría ese conteo masivo y que se podía prolongar durante unos 15 días aproximadamente. ¿No es excesivo? Mira, todavía está en duda si va a empezar o no va a, a comenzar el recuento de votos a raíz de la carta que ha enviado Guillermo Lasso al CNE, desconociendo el acuerdo, y la contestación que también ya ha enviado Yacu Pérez, acusando a Guillermo Lasso de ser cogobernante con Lenín Moreno y que por eso es poco creíble lo que él diga. O sea, mientras hay esta pugna entre estos dos que supuestamente acordaron la apertura de urnas y está en medio la legalidad del recuento de votos a través de este acuerdo, creo que no va a comenzar el recuento de votos el día de mañana. A todo lo que estamos hablando y lo que tú has vivido in situ allí en Ecuador, ¿tú crees que podríamos hablar de fraude o podríamos hablar de negligencias en algunas inconsistencias? Mira, en primer lugar hay inconsistencias debido a negligencia. Eso es lo primero e innegable. En segundo lugar, hay este fraude orquestado para tratar de posicionar primero a un candidato, Yacu Pérez en este caso, como segundo lugar, y luego aparecer Guillermo Lasso como triunfador de la segunda vuelta. Ahí yo creo que se da un poco este fraude, que no es un fraude a través de las urnas, a través de los votos, sino más bien un pacto entre los candidatos de decir, déjame entrar a mí y yo te doy tanto a ti. Ya se está rumorando a soto voce, como se dice aquí en el Ecuador, que Guillermo Lasso le ha pasado $3 millones a Yacu Pérez para que le deje el puesto del segundo lugar. ¿Hay riesgo de que pueda haber un enfrentamiento social por este cuestionamiento de los resultados? Mira, yo creo que no hay gente que esté dispuesta a salir a las calles a defender a Guillermo Lasso, tal vez a Yacu Pérez, pero en el momento en que se metan con la candidatura de Andrés Arauz a querer descalificarlo o a querer sacarlo de la contienda electoral, ahí sí que va a haber, como decimos, ahí sí que va a arder Troya, porque los 3 millones y más de votantes de Andrés Arauz saldrán a las calles, ten la seguridad. En tu calidad de experto en derecho, de tu función laboral, con tus muchos años de conocimiento, la pregunta que yo me hago es, con todo lo que se ha desinstitucionalizado las 5 funciones del Ecuador, el día que yo me imagino que va a ser el binomio de la esperanza quien tenga la responsabilidad de gobernar los próximos años en Ecuador, porque así lo dicen los resultados y porque así lo dicen las encuestas, ¿cómo se vuelve a la institucionalidad de todo eso? ¿Cómo se deshace todo lo mal andado? La opción es una asamblea constituyente. Y dentro del plan de gobierno que presentó el binomio de la esperanza al Consejo Nacional Electoral está contemplada la convocatoria a una asamblea constituyente. En el momento que tengamos la asamblea constituyente en funciones, esta podrá reinstitucionalizar el Estado, podrá derogar o revertir todas las medidas que se ha tomado por parte del gobierno de Lenín Moreno en contra de las instituciones del Estado y en contra del pueblo ecuatoriano. Hay muchas leyes que se dictaron aquí en contra del pueblo, ¿no? Por ejemplo, el famoso perdón o remisión de impuestos a los morosos de impuestos, donde se perdonaron miles de millones de dólares a los grandes empresarios de este país, entre ellos la banca, que ha sido uno de los segmentos que más utilidades ha ganado desde la pandemia hasta esta fecha. ¿Cómo así le perdonan impuestos? Sin embargo, al pueblo le cobran más impuestos. Todas estas cosas tienen que ser revertidas en el gobierno de Andrés Arauz. Si tú fueras Andrés Arauz, ¿con quién preferirías medirte? ¿Con Guillermo Lasso o con Yacu Pérez en segunda vuelta? Con cualquiera de los dos, porque tendría la seguridad de que el voto por Andrés Arauz es un voto de corazón, es un voto de conciencia y no es un voto de conveniencia como el que están tratando de ganar Yacu Pérez o Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es repudiado por todo el Ecuador, así como ellos dicen que en esta elección
el 70% del país, porque le asignan el 30%, a pesar de que tiene el 32.7%, ha rechazado a Andrés Arauz. Podemos decir lo mismo entonces de Yacu Pérez o de Guillermo Lasso, que el 80% de este país los ha rechazado porque apenas llegaron al 20%. En la intervención que Andrés Arauz hace para anunciar los resultados que se habían conseguido en primera vuelta, Andrés Arauz dijo en su rueda de prensa posterior, cuando anunció los resultados que habían conseguido en primera vuelta, que habían ganado el partido por 2-1. La pregunta que te hago es, ¿tú cuál resultado crees que habrá en esta segunda vuelta? Mira, en la segunda vuelta yo estoy casi seguro de que Andrés Arauz ganará con el 45%. Y ahí llegará a un 25%, tal vez el segundo, cualquiera que sea. Entonces con eso tendríamos un 70%. Y los votos blancos y nulos harán el resto, el 30%. Pues querido Carlos, muchísimas gracias por estos minutos que comparto contigo, que siempre me hacen tener mucho más conocimiento del Ecuador, de su estructura, de su idiosincrasia y sobre todo pues de la enseñanza que tú nos das con tu paciencia y con tu conocimiento. Muchas gracias por estos minutos. Tenemos pendiente algún escrito a medias que por ahí queda y espero que podamos cubrir estos días que vienen anunciando buenas noticias para el pueblo ecuatoriano y que no tengamos que anunciar más pues estos intentos de fraude o estos intentos de llegar al camino cogiendo un atajo que no corresponde. Y bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pasa porque verdaderamente es inquietante que se haya querido meter a un segundo país de por medio para invalidar una candidatura que hasta donde yo estoy viendo me está pareciendo valiente y honesta. Es bueno, creo que en política que entre gente joven cuando hay muchos vicios ya de muchos años anteriores y creo que eso era bueno para el Ecuador. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos y continuamos hablando, querido amigo. Gracias, Manel. Gracias a El Estado Net por este interesante programa, esta entrevista que da la oportunidad para que el resto del mundo se entere de lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, Manel, me quiero despedir trayendo a colación una frase que ha dicho Leonidas Issa, importante dirigente del sector indígena de este país, apartado totalmente de la línea de Yacu Pérez. Él ha dicho: nuestra lucha es contra la derecha neoliberal, venga de donde venga, refiriéndose al acuerdo que ha hecho Yacu Pérez con Guillermo Lasso.